Hola y bienvenidos a nuestro estudio que vamos a continuar. Estamos estudiando la carta a los Efesios y hoy vamos a empezar un estudio del capítulo 4, los versículos 17 hasta el capítulo 5, versículo 20. Se puede leer conmigo en el versículo 1 donde dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, capítulo 5, versículo 1. Aprendemos aquí que tenemos que imitar a Dios. Pero fíjense bien, imitar a Dios. ¡Wow! ¿Cómo vamos a imitar a Dios quien ni podemos ver? ¿Cómo vamos a hacerlo? Este texto nos va a enseñar cómo. Vamos a aprender en esta sección de la Escritura que la iglesia que agrada a Dios no anda como los gentiles, capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 2. Hemos estudiado la primera parte del capítulo 4, pero la cosa que Pablo resalta en toda esta lista es el factor de la ignorancia del hombre. En alguna manera, Satanás ha logrado quitar de la mente del ser humano los buenos criterios en cuanto a la forma correcta de vivir. Por ende, el pecador, en su ignorancia espiritual, termina viviendo una vida de gran pecaminosidad y perdición moral. Así que vamos a empezar aquí en el capítulo 4, versículo 17, donde dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es la interesante porque viene de la palabra griega mataios, de Romanos capítulo 8, versículo 20. Vemos que la idea no es arrogancia, sino de metas frívolas y vanos propósitos. El gentil sin Cristo vaga por la vida descuidadamente, sin propósito ni esperanza. Así que vamos a leer aquí en Romanos capítulo 8, para leer juntos el versículo 20, capítulo 8, versículo 20, el cual dice: Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces la idea no tanto de arrogancia como metas frívolas y vanos propósitos. En Romanos, vamos a leer capítulo 1, a los versículos 21 en adelante. Vamos a leer varios versículos aquí para ver que Pablo traza un cuadro de plena depravación, el cual sobreviene cuando el hombre se abandona a su vana, su matalla, imaginación. Esta degeneración ha ocurrido en el centro rector de la naturaleza humana, o sea, la mente, hasta el extremo de que las facultades racionales se reentregan a los frutos de la imaginación mal orientada o desorientada, se puede decir. Esta vanidad no solo carece de valor, sino que es degradante, completamente degradante. Vamos a leer varios versículos aquí solamente para acordarnos del contexto de Romanos capítulo 1,
Y vamos a empezar aquí en el 21, donde el apóstol Pablo nos dice, Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y sigue diciendo muchas cosas que las personas así hacen en su ignorancia, en su vanidad. Pero el versículo sigue diciendo, hablando de estas personas que andan en vanidad, dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí el apóstol se refiere a la ceguera del intelecto. La oscuridad a menudo simboliza tinieblas espirituales. La Biblia nos habla mucho de las tinieblas, como en Colosenses capítulo 1 y el versículo 13, donde habla de lo que Jesucristo hizo por nosotros, y dice Colosenses 1:13, el apóstol nos dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas tienen potestad. Hay grandes poderes en las tinieblas, poderes de Satanás. Pero el Señor nos ha trasladado al reino de su Hijo amado y debemos andar como sabios, no como los que tienen sus entendimientos entenebrecidos. La mente natural en verdad se ha corrompida por el pecado, no solo en su percepción moral, sino en sus facultades racionales. Por lo tanto, está incapacitada para comprender la verdad espiritual. La razón por sí sola es completamente ineficaz para captar las verdades espirituales que son necesarias a fin de que exista una relación salvadora personal con Dios y con Jesucristo, una relación que nos motiva a obedecer a Cristo Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, bautizándonos para perdón de los pecados, y luego siguiendo a Jesucristo en todos sus mandamientos. En el versículo 18 también vemos que ellos andan en ignorancia. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Andan en ignorancia. Se puede decir que casi todo el mundo en la actualidad anda en ignorancia. Se puede anotar esto en todas partes del mundo, hombres haciendo decisiones increíblemente malos, gobiernos que no siguen a Dios, sino siguen a sus propios deseos, ignorancia que se ve alrededor de nosotros. Y su ignorancia, estamos hablando de la ignorancia de ellos, su ignorancia no era el resultado de incapacidad intelectual. En el mundo hay mucha capacidad intelectual, pero como ellos, su problema es una carencia moral, por lo cual podían ser considerados responsables. La ignorancia de la voluntad de Dios nunca es excusa. No es excusa. Cuando se ha tenido la oportunidad de conocerla, Dios no pasa por alto una ignorancia culpable.
Pasa por alto la ignorancia del Antiguo Testamento, pero ahora una ignorancia Dios no pasa por alto, porque ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros para borrar, para que pudiera Dios perdonar nuestros pecados. Pero Dios no puede perdonar ni un solo pecado de una sola persona que anda siempre en su ignorancia y no obedece al Evangelio del Señor. El versículo 18 también habla de la dureza de su corazón. La palabra dureza viene de la palabra griega porosis, que quiere decir literalmente ceguedad, endurecimiento, dureza, embotamiento, ceguedad del corazón. La idea principal es de callosidad e insensibilidad espiritual. Esas personas son insensibles, tienen la insensibilidad espiritual. En Romanos capítulo 1, versículo 21, lo que acabamos de leer, Pablo describe cómo ocurre este endurecimiento. Vamos a regresar a leerlo porque dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está el problema. Y por eso, según el versículo 19, nos enseña el versículo 19, que se entregaron, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué cosa, verdad? Aquí significa una entrega voluntaria, que lo hicieron voluntariamente. Y hay una profunda diferencia entre los que han caído debido a los engaños de Satanás y los que deliberadamente se entregan a la autoridad del maligno. Se puede comparar una vez más lo que dice Romanos 1:24, donde dice que Dios los entregó a la inmundicia. Es lo que pasa en el mundo, lo que pasa al hombre que ignora voluntariamente la voluntad de Dios. Pero debemos nosotros recordar que esta entrega de Dios es siempre posterior a la elección voluntaria del pecador, dejando por el camino del mal. La entrega de Dios nunca procede a la elección humana en favor del pecado. Las cumbres más elevadas para el bien o las cimas más profundas para el mal se alcanzan por el poder de la voluntad, según se incline en una u otra dirección. Pero esas personas también, según el versículo 19, se entregaron a la lascivia, Esa palabra lascivia viene de otra palabra griega, aselejía. Y esta palabra interesante que se puede encontrar esta misma palabra en Romanos capítulo 13 y el versículo 3, donde dice el apóstol Pablo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí está la misma palabra. Indica una completa y temeraria entrega a la concupiscencia. La naturaleza humana ha abandonado a sí misma la misma hora que entonces. Así que
Vemos en el versículo 19 también otra palabra interesante, porque ellos se entregaron a la lascivia, pero también a la avidez, porque dice, para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de impureza. Otra palabra interesante, pleonexia. Pleonexia quiere decir deseo de tener más, codicia. Pleonexia comúnmente se relaciona con impureza. Es lo que vamos a ver en capítulo 5 de Efesios, versículo 3, donde dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Y luego en el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, hablando de estas cosas, ellos se entregaron a estas cosas con avidez, avidez. Pero sigue diciendo el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ellos no aprendieron a Cristo en esta manera. Aquí se presenta un agudo contraste con la vida del pagano. Esta frase no se usa en ninguna otra parte. Conocer a Cristo es una expresión más común. Conocer a Cristo. Pero aquí no dice conocer a Cristo, sino aprender a Cristo. Aprender a Cristo no es solo saber algo acerca de Él, es relacionarse íntimamente con su ministerio y obra de sacerdote, profeta, rey, abogado y mediador, y haber incorporado en la vida cotidiana los beneficios de su obra expiatorio. Cuando Jesús dijo, aprended de mí, en Mateo capítulo 11, versículo 29, se estaba presentando a sí mismo como el ejemplo, no como el gran maestro, sino como el objeto único de nuestra fe y conocimiento. Interesante para mí que al obedecer el Evangelio, al bautizarse para perdón de los pecados, que uno recibe automáticamente el Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo que viene a morar en nuestros cuerpos. Recibimos automáticamente el don que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros cuerpos. Pero aunque uno recibe automáticamente el Espíritu Santo, Cristo, el Señor, tiene que ser formado en nosotros. Tenemos que aprender de Cristo para que Él pueda formarse en nosotros. Requiere mucho estudio de la Biblia, requiere mucha oración, requiere mucha práctica del amor ágape que Jesucristo nos enseñó, y así uno anda aprendiendo a Cristo. Uno anda así teniendo la mente de Cristo. Lo que Jesucristo quiere de todos nosotros, lo que nos explica el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 y el versículo 5, donde dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que tener la misma mente de Cristo, el mismo sentir de Cristo.
de querer entregarnos completamente a hacer la voluntad de Dios, a conocer a Cristo, a obedecer a Cristo, para que Cristo pueda ser formado en nosotros. En verdad, lo que tenemos aquí en los versículos 20 hasta el versículo 24 es el secreto de la santidad, el secreto de tener formado en nosotros a Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4, versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, versículo 21, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y de la verdad. Pasando ahora, hermanos, al capítulo 12 de Hebreos, vamos a leer en Hebreos capítulo 12 y el versículo 14, el cual dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin tener la santidad personal, sin tener a Cristo formado en nosotros, en nuestros cuerpos, nunca vamos a poder ver a Cristo Jesús. Así que nadie recibe la santidad como un derecho al nacer, al bautizarse, o como una dádiva de algún otro ser humano. No recibimos el don del Espíritu Santo, pero no recibimos la santidad que Cristo Jesús quiere que tengamos sin practicar el amor de Cristo, sin practicar, sin imitar la vida de Cristo, sin tener la mente de Cristo, entender su propósito, entender su amor, querer imitar a Cristo exactamente como Él imitó a Dios, como Él es la imagen de Dios. Nosotros debemos ser las imágenes de Cristo aquí en este mundo. La santidad, en verdad sabemos, es la dádiva de Dios por medio de Cristo. Esto se ve muy claramente en 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1 podemos leer aquí en el versículo 1, donde dice, versículo 2, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Las dos palabras son iguales, santificados y santos. Somos santificados, apartados por Dios, para vivir vidas santas. Somos santificados, pero tenemos que aprender a Cristo y aprendemos a Cristo viviendo la vida santa aquí en el mundo. Los que en verdad son cristianos, los que reciben al Salvador, los que obedecen al Salvador, se convierten en hijos de Dios. Se convierten en hijos de Dios porque nacen de nuevo por las aguas bautismales, nacen de nuevo, y luego son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Su mente se ha cambiado, con visión más clara, contemplan las realidades del mundo y pueden distinguir entre las cosas malas y las cosas buenas. Así que son adoptados en la familia de Dios y se transforman conforme a su imagen.
son cambiados por el Espíritu de gloria en gloria. Han cultivado un supremo amor por el yo, pero llegan a albergar un supremo amor por Dios y por Jesucristo. Así que obedecer a Cristo y seguir su ejemplo de abnegación, este es el secreto de la santidad. Obedecer a Cristo y seguir su ejemplo de abnegación es el secreto de la santidad. Sabemos que la gracia es esencial. La Biblia nos habla de la gracia, hemos estudiado de la gracia en el capítulo 2, que la salvación viene por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero en verdad, la santificación del alma se realiza contemplando a Cristo, constantemente contemplando a Cristo, constantemente por fe, como al unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. El poder de la verdad debe transformar el corazón y el carácter. Su efecto no es como una pincelada de color aquí y otra allí sobre la tela. Todo el carácter debe ser transformado. La imagen de Cristo debe revelarse en palabras y en acciones. Se imparte una nueva naturaleza. El hombre es renovado a semejanza de la imagen de Cristo en justicia y también en verdadera santidad. La gracia de Cristo es esencial. Es esencial. Es esencial cada día, cada hora. Vivimos por la gracia de Dios. Recibimos perdón de los pecados todos los días mientras andamos en luz. Primero de Juan, capítulo 1. Recibimos los beneficios de la gracia de Dios todos los días. Y a menos que esté con nosotros continuamente, aparecerán las inconsecuencias del corazón natural y la vida rendirá un servicio dividido. Entonces necesitamos de la gracia de Dios todo el tiempo. El carácter debe estar lleno de gracia y de verdad. Donde quiere que actúe la religión de Cristo, y la palabra religión, quiere decir hacer una cosa una vez o una vez más. Religión quiere decir atar o amarrar. Religión es el proceso por lo cual somos reamarados con Dios. Por nuestros pecados hemos sido separados de Dios por Satanás y el pecado. La religión tiene el propósito de reamararnos con Dios, reunirnos una vez más con Dios. Entonces, donde quiera que actúe la religión de Cristo, iluminará y dulcificará cada detalle de la vida con un gozo que es más que terrenal y con una paz más elevada que la paz terrenal. Y así que en el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, la manera de vivir de la palabra griega anastrofe, conducta, comportamiento, proceder, el cual en cuanto al verbo afín, anastrefo, se puede ver capítulo 2 y el versículo 3, donde dice el mismo apóstol en el versículo 3, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás, andando de su mala manera de vivir, su conducta, su mal comportamiento. Y la antigua manera de vivir ya nos fue descrita en el capítulo 4, 17 al 19, andando como los gentiles, andando en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, todo eso. Y lo que tenemos aquí es una lección que nos enseña que debemos despojarnos de una vez y para siempre de la antigua naturaleza pecaminosa, y no debemos nunca volverla a recibir, sino revestimos de la nueva naturaleza de Cristo. Así se va aprendiendo a Cristo. El manto de justicia debe reemplazar a los trapos de inmundicia de la justicia propia. Por eso habla el versículo 2 del hombre viejo, despojaos del hombre viejo. Bueno, esto lo vemos en muchos textos, Romanos, Colosenses, vamos a ver Colosenses capítulo 3 y el versículo 9, donde dice el apóstol, no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado el viejo hombre con sus hechos. Esta expresión significa más que los viejos actos o hábitos. Incluye la mente, la naturaleza humana, en donde se origina todo acto. El hombre viejo, en verdad, Romanos capítulo 6, versículo 6, ha muerto con Cristo y no debería permitírsela volver a vivir en ninguna manera y en ningún momento. Así, por eso dice versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. El pecado es un intruso, un destructor de la pureza original del hombre. A pesar de los siglos de degradación que han transcurrido, el hombre aún muestra algunos rasgos de la creación original de Dios. Pero por medio de la obra del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento y santificación, el viejo hombre, versículo 22, puede ser creado de nuevo a la semejanza de Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? En el alma y en la familia humana hay una profunda grieta que solo puede ser cerrada por el poder y la influencia restauradora del Señor Jesucristo mismo. Así que por eso dice el versículo 23 que debemos renovarnos, pero en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. Esta renovación no es un cambio superficial de opinión, no es la aceptación de algún nuevo concepto doctrinal, sino que se trata de un cambio profundo que afecta la naturaleza de la mente y los principios que la gobiernan. Este es el cambio que Dios quiere ver en nosotros y que nosotros debemos mostrar a Dios mientras andamos tratando de formar a Cristo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Pero dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, el nuevo hombre, de la palabra griega kainos, quiere decir nuevo, diferente. Se ve esta misma palabra en capítulo 2 y el versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, donde dice, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Esa palabra kainos, bueno, se puede traducirla nuevo, quiere decir una nueva cualidad de algo, algo que no se ha visto antes. Uno puede vivir una vida nueva, distinta a la otra vida. Es la misma vida, pero una nueva cualidad de la vida. Y en verdad Dios es el poder activo de esta nueva creación. Pero este cambio no se efectúa sin el consentimiento y la cooperación del ser humano. Tenemos que renovarnos siempre. Así que, en resumen, vamos a ver primero que tenemos que aprender a Cristo. Capítulo 4, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y hemos aprendido que es imposible vivir como el mundo y aprender a Cristo. En los versículos 17 al 19 dicen, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que primeramente tenemos que aprender a Cristo. Pero para aprender a Cristo, se tiene que ser enseñado en Él. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Tenemos que ser enseñados por Él. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en nuestra clase. Pero primero, se tiene que despojarse de la vida vieja. Versículo 22. Despojaos del viejo hombre. Entonces, la Biblia nos llama al arrepentimiento completo, como dice Marcos, capítulo 6, y el versículo 2, el Señor dice, hablando del Señor, dice, y saliendo los apóstoles, predicaban que todos se arrepintieran. Y nosotros también tenemos que arrepentirnos del vida viejo, de la vida pasada, para seguir únicamente a Cristo Jesús. Porque es Cristo mismo el que dice, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que en verdad arrepentirnos de todo pecado. Y esto es lo que tenemos que hacer cada día. Al darnos cuenta de que hemos cometido algún pecado, tenemos que arrepentirnos. No volver a hacerlo, tratar de formar a Cristo en nuestros cuerpos. Y sabemos nosotros que que Jesucristo habló del bautismo, el nuevo nacimiento, hablando a Nicodemo, dice, en verdad, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que, en primer lugar, vimos que tenemos que formar a Cristo en nosotros. Tenemos que arrepentirnos de la vida pasada. Pero también tenemos que ser bautizados. Este es parte del nacimiento de nuevo. Sí, nos hemos dado cuenta de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero siguiendo adelante, llegando al versículo 21,
el Señor también nos dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Es una cosa creer en Cristo Jesús. Es otra cosa practicar la verdad, practicar el Evangelio, obedecer el Evangelio. Así que sigue diciendo en el versículo 36 del mismo capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nos enseña que ninguno puede usar el versículo 16 y decir que para recibir la salvación, el pecador solamente tiene que aceptar a Cristo, creer en Cristo Jesús. Porque el mismo contexto nos enseña que tenemos que practicar la verdad, que tenemos que obedecer al Hijo de Dios, y obedecer al Hijo quiere decir arrepentirse del pecado, ¿verdad? Pero también nacerse de nuevo, bautizarse en agua para recibir perdón de los pecados. Como dice el Señor, el que cree y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Será condenado porque no cree, pero también porque no obedeció al Evangelio de Cristo, bautizándose para recibir perdón del pecado. Así que es muy importante anotar que por el bautismo se viste uno del nuevo hombre. El capítulo 4, versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, la cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo, segundo de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Así que Dios nos ha creado de nuevo en la justicia, en la santidad y de la verdad. Pero esta creación nueva ocurre en el momento del bautismo, porque como dice Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido bautizados a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora bien, vamos a hacer algo interesante aquí. Aquí, hermanos, vamos a saltar a los versículos 25 al 32 para regresar a estudiarlos después de ver un estudio del capítulo 5, versículo 3 al 14. Estoy diciendo que vamos a regresar para ver estos versículos en el siguiente estudio, pero por el momento vamos a seguir en la misma idea, el mismo contexto e idea que nos presentó el apóstol Pablo en los versículos 17 al 24. Entonces, en el capítulo 5, versículo 3, dice el texto que debemos andar como hijos de luz. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que dejar atrás la vida anterior, pero ahora, en este gran cambio que Dios quiere ver en nosotros, tenemos que hacer algo muy diferente. Tenemos que andar como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Dice el texto, porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia,
ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabes esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí en estos versículos, hermanos, vemos 7 cosas que los hijos de luz no son. 7 cosas que no somos. En primer lugar, no son inmorales. No podemos ser inmorales si seguimos a Cristo Jesús. No son impuros. Nosotros no podemos ser impuros, no podemos pensar en cosas impuras. No son impuros los hijos de luz. No son ávaros en ninguna manera. No usan palabras deshonestas. Aquí está una descripción de lo que es en realidad un hijo de luz. No usa palabras deshonestas. Los hijos de luz no participan en necedades, no participan en truhanerías, no son idólatros. Y luego hay 7 cosas que se puede ver en los versículos 8 al 14 que hacen los hijos de luz. Hemos visto 7 cosas que los hijos de luz no son. Ahora, 7 cosas que hacen los hijos de luz. En primer lugar, andan en la luz. Capítulo 5, versículo 8. Como nos enseña 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, el que anda en la luz. Para el que anda en la luz y confiese su pecado a Dios, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Pero tiene que andar en luz. Y también ellos practican la bondad. Capítulo 5, versículo 9, la primera parte del versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad. Los hijos de luz practican la bondad, imitando a Cristo Jesús, quien nos dio este ejemplo. El ejemplo que vemos en capítulo 10, versículo 38 de Hechos, como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, lo que los hijos de luz no hacen, es que ellos practican como una parte de su vida cotidiana. Ellos practican la verdad, la bondad. Quiere decir, ellos andan siguiendo al ejemplo de Jesucristo, haciendo cosas buenas para los demás. Otra cosa que ellos hacen, ellos aman la justicia. Ellos aman la justicia. Capítulo 9, capítulo 5, versículo 9b. ¿Se acuerda del sermón del monte?
donde dice el Señor en capítulo 5 y el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿para qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Otra cosa que hace el Hijo de Luz, ama la verdad. Ama la verdad, capítulo 5, versículo 9, que hablando de los hijos de luz, varias cosas que ellos hacen. Primeramente, ellos andan en toda bondad, andan en justicia, pero también andan en la verdad, aman la verdad. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, el Señor hablaba de la verdad. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Pero también capítulo 5, versículo 10 dice, comprando lo que es agradable, comprobando, lo que es agradable al Señor. En Colosenses capítulo 1 y el versículo 10 dice el mismo apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los hijos de luz viven para agradecerle a Dios, no tienen otro propósito. Viven para agradecerle a Dios. Pero otra cosa, capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ellos odian la injusticia. Los seguidores de Cristo, los hijos de luz, ellos, una característica de todos ellos es que ellos odian la injusticia, al igual como Cristo Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, y el versículo 7, dice el Señor, capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículo 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llaman rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Odien la injusticia, esta cosa de querer ser visto por el hombre como algún grande, llevar el nombre doctor o maestro o algo así, dice el Señor, es injusto, porque somos todos iguales en Cristo Jesús y no debemos tratar de ponernos unos sobre otros, porque en verdad en Cristo Jesús somos todos iguales, hermanos en Cristo Jesús. Y luego una otra cosa que debemos ver, que hay 7 cosas que hacen los hijos de luz, lo que hemos visto. Los hijos de luz, perdónenme, los hijos de luz no son inmorales, no son impuros, no son ávaros, no usan palabras deshonestas, no participen en necedades, no participen en truhanerías, no son idólatros. Pero 7 cosas que ellos hacen es que ellos andan en luz, ellos practican la bondad, ellos aman la justicia, ellos aman la verdad, ellos viven para agradecerle a Dios y odian la injusticia y reflejan finalmente la luz de Cristo. Nosotros somos la luz de Cristo aquí en el mundo. Capítulo 5, versículo 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo Jesús. Cristo mismo nos enseña que somos nosotros la luz del mundo y debemos dejar brillar nuestra luz porque reflejamos nosotros
la luz de Cristo y es lo que hace un hijo de luz. Entonces, varias cosas que hemos visto. En los versículos 25 al capítulo 5, versículo 22, aprendemos que debemos ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Y luego hemos visto que tenemos que andar como sabios aquí en el mundo. Versículos 15 al 20 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis, fíjense bien, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de luz también andan como sabios. Anden como sabios. Tres cosas que siempre hacen los sabios. Primeramente, versículo 16, siempre aprovechan del tiempo. Siempre aprovechan del tiempo. Sabemos que hoy es el día. Hoy es día todavía. Y como el Señor, debemos trabajar mientras hay tiempo. Y hay mucho que hacer. Según Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15, oíd ahora los que decís hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. También Salmo 90:12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los hijos de luz andan como sabios. Dice versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero dice versículo 19 que constantemente, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, constantemente amonestando a los demás hermanos. Salmos, himnos, en cualquier manera. Como dice Hebreos capítulo 10, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Es verdad que el versículo habla de hablar entre nosotros con himnos y cánticos espirituales. Es cierto que Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y el propósito, el motivo de estos versículos es motivarnos a amonestar a los demás, con salmos, himnos, con palabras, porque nosotros necesitamos siempre ser amonestados. Necesitamos la consolación de saber que los hermanos nos aman y están siempre buscando lo mejor para nosotros, que seguimos nosotros fielmente al Señor. Es cierto que no hay mención aquí del uso de instrumentos musicales,
Los instrumentos musicales no son autorizados en la Biblia. Lo que nos autoriza la Biblia es cantar salmos, himnos, amonestar a los hermanos en varias maneras, pero nunca hay mención del uso de los instrumentos musicales. Entonces los hijos de luz andan como sabios. Y hay tres cosas que siempre hacen los sabios. Primeramente, ellos se aprovechan del tiempo. Luego, ellos constantemente amonestan a los hermanos. Y luego, siempre son agradecidos a Dios por todo. Capítulo 5, versículo 20. Como dice Colosenses 3:15, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Capítulo 4, versículo 2 de Colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, en conclusión a esta parte de nuestro estudio, vamos a hacer la pregunta una vez más. ¿Cómo puede el hombre imitar a Dios? Aprendiendo a Cristo, andando como hijo de luz, andando como sabios, y esta es la manera en que nosotros, los seguidores de Cristo, podemos imitar a Dios. Muchas gracias por su atención. Vamos a concluir esta parte del estudio aquí y luego vamos a seguir regresando al capítulo 4 para ver lo que no vimos en el capítulo 4 y luego añadiendo lo demás del capítulo 5 al estudio. Muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga a todos y nos veremos en un próximo estudio. Que Dios lo bendiga. Hasta luego.